mostrándote en todo, por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. ¿Oremos? Bendito Dios y Padre Celestial, estamos nuevamente, Señor, en tu presencia. Gracias te damos por este tu día. Podemos congregarnos como así tú lo mandas a tu pueblo, para fortalecernos, para provocarnos al amor, a las buenas obras. Gracias, Señor, por esta instancia hermosa que nos da, en la cual podemos ver el rostro de nuestros hermanos y juntos glorificar y adorar tu nombre, Señor. Te ruego que en esta tarde tu palabra sea la que hable en nuestros corazones, traiga fortaleza, esperanza y gozo a nuestras vidas. Padre Celestial, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, ejemplo de los fieles es lo que Dios quiere que seamos todos nosotros. Ejemplo de los fieles, no solo a quienes lideran, no solo a los ancianos, no solo a los pastores, no solo a los misioneros, no solo a los profesores, diaconisas, etc. Sino que cada uno de nosotros debe constituirse como un ejemplo para nuestros hermanos, especialmente para nuestros hermanos que son más pequeños, que son más débiles, que son nuevos en la fe. Todos debemos ser un ejemplo, ¿cierto?, para cada uno de nuestros hermanos, como así Dios nos lo manda en su palabra. El mandato del apóstol Pablo a Tito, en primer lugar, ¿cierto?, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Tito tenía la responsabilidad de mostrarse, ¿no es cierto?, en todas las áreas de su vida, en todo, como ejemplo de buenas obras. Y no es menor esto, hermano, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo dice a Tito mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, ese ejemplo de buenas obras debe partir por cada uno de nosotros en nuestro carácter. Ejemplo. Debemos mostrar en nuestro carácter que tenemos dominio de nuestro carácter. Porque hay quienes no tienen dominio del carácter y luego, ¿no es cierto?, sin importar, manifiestan su enojo, su enfado, sin importar quién está al lado de ellos. Eso no debe ser entre los cristianos. Nosotros debemos tener absoluto control de nuestro carácter, ¿verdad? No dice la palabra del Señor que no debemos enojarnos. Podemos enojarnos. Nuestro Señor Jesucristo manifestó, ¿verdad?, una molestia y un enojo en un momento cuando el celo, ¿no es cierto?, de las cosas del Señor le comió el alma, el espíritu del Señor, cuando vio que el templo estaba siendo profanado por los cambistas, por los vendedores y todo eso, porque dentro del templo se estaban haciendo cosas que no se debían hacer. Entonces el Señor, movido, ¿no es cierto?, por ese celo del Espíritu Santo, entonces se enojó, se molestó. Por lo tanto, nosotros con mayor razón podemos enojarnos, pero no podemos perder el control. El Señor no perdió su control en ese momento de rabia, podríamos decir, ¿no es cierto?, de ver lo que estaba sucediendo. El Señor nunca perdió el control, pero dio una lección. Así también debe ser en nosotros. Ejemplo nos ha dejado el Señor, como dice el mismo Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos el ejemplo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien nosotros debemos imitar, no a ningún hombre, ¿verdad? Si bien debemos imitar la fe, ¿cierto?, como dice, imitar la fe de nuestros pastores o de aquellos hermanos que son espirituales. Debemos imitar la fe de aquellos hermanos que son maduros y son espirituales en las cosas del Señor. Pero el mayor ejemplo lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Todos, sin excepción, por muy espirituales que seamos en la tierra, vamos a cometer errores. Somos débiles, a veces mostramos debilidades en nuestro carácter. Pero aún así, siendo tan débiles y tan llenos, ¿no es cierto?, de debilidades en todas las áreas de nuestra vida, Pablo le exige a Tito, ¿no es cierto?, que debía mostrarse como ejemplo de todos los hermanos. Entonces, esto debe pesar sobre nuestros hombros también, hermanos. Nosotros debemos ser ejemplos de nuestros hermanos que nos rodean. No debemos olvidar nunca que nosotros estamos siendo observados siempre. El Hijo de Dios siempre está siendo observado. Aunque nadie nos diga nada, nuestros trabajos,
que trabajamos, ¿verdad? Y estamos todo el día fuera del hogar y trabajamos con gente que no es cristiana o gente de todo tipo, la gente nos observa. Y nos observa hasta en lo más mínimo. Nuestros vecinos también. Están permanentemente los ojos de todo el mundo sobre los hijos de Dios para ver cómo va a ser nuestro actuar. Porque el mundo espera, ¿cierto? Malamente, que nosotros poco menos que seamos perfectos y que no cometamos error alguno. Y cuando nos ven cometer algún error, entonces se nos rostra. Dice, bueno, ¿acaso tú no eres cristiano? ¿Acaso tú no tienes fe? ¿Y por qué actúas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué haces esto otro? ¿Verdad? Entonces, es una alta responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser ejemplo de los fieles. Pero el ejemplo parte por nuestro hogar, ¿verdad? Antes que nuestra iglesia. El ejemplo debe partir en nuestra propia vida. ¿Qué ejemplo damos nosotros a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos? A veces no es el mejor de los ejemplos el que nosotros otorgamos en la familia. Dios perdone esos errores nuestros y nos haga ver, ¿verdad?, aquellos errores y enmendarlos para que podamos ser verdaderos ejemplos primero en nuestros hogares y luego en nuestra iglesia y también a nuestros vecinos y a todos aquellos quienes interactúan con nosotros en la vida diaria. El ser ejemplo, ¿verdad?, es no una petición o un ruego de parte de Dios hacia nosotros, lo que es un mandato del Señor a todos nosotros. Nuestro testimonio debe ser un testimonio siempre que glorifique el nombre de nuestro Salvador y de nuestro Dios y Padre Celestial. No debe ser un testimonio, ¿verdad?, que enlode al pueblo del Señor. Pero también las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, aunque Timoteo era bastante joven, pero Pablo le estaba entregando una alta responsabilidad. Y es la alta responsabilidad que tenemos también cada uno de nosotros, el ser ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, que quiere decir esto, en tu forma de vivir, en tu carácter, en caridad, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. En todas esas áreas de nuestra vida debemos ser ejemplos a nuestros hermanos, ¿verdad? No podemos permitir que nuestros hermanos vean una mala conducta en cada uno de nosotros, que vean que somos cristianos, ¿verdad?, carnales, que somos cristianos que andan enojándose con todo el mundo, diciendo palabras hirientes y todo eso. Eso es parte del viejo hombre, de la vieja mujer. Eso debe quedar fuera de cada uno de nosotros. Debemos sacarnos el enojo de nuestra vida, dice la palabra del Señor, porque eso es una obra de la carne, un fruto de la carne, no es fruto del Espíritu. El estar enojado constantemente, el que todo me molesta, el que me miren me molesta si me miran feo. Todas esas cosas, hermanos, debemos sacarlas de nuestra vida, porque si vivimos de esa forma vamos a estar viviendo como verdaderos peores que las personas del mundo. Porque ni siquiera la gente del mundo a veces es así, pero muchos creyentes a veces manifiestan, ¿no es cierto?, todas estas carnalidades y todo este fruto de la carne, sin importar dónde lo están manifestando, si es en la iglesia, si es en el hogar, si es en el trabajo, no importa, son esclavos del mal carácter. Porque muchas veces a eso le llaman, es que yo tengo carácter fuerte. La verdad es todo lo contrario, hermano. Una persona que no puede controlar su ira, ni su rabia, ni sus palabras, es una persona débil de carácter, porque no puede controlarlo. No es fuerte, sino que es débil. Está mostrando una debilidad, porque no puede controlar ni su lengua, ni su forma de hablar, ni su forma de reaccionar frente a la adversidad. Entonces, la responsabilidad nuestra es ser ejemplo de los fieles en palabra, ¿verdad? Y no solo quiere decir esto que nuestros labios honren el nombre del Señor o que hablemos cosas buenas, ¿verdad? Sino que quiere decir que la palabra de Dios abunde en nuestros labios, en nuestra boca. Yo he escuchado muchos cristianos conversar y saben ustedes que a veces no se oye del Señor en esas conversaciones. Pero el ejemplo que debemos dar nosotros es que en nuestras conversaciones, ¿verdad?, debe abundar la palabra del Señor. Eso no significa que vamos a conversar trivialidades, cosas del mundo, vamos a compartir, ¿no es cierto?, cosas propias
de este mundo, de nuestra responsabilidad, de nuestra alegría, de nuestras penas, porque somos seres humanos y tenemos que socializarnos mayormente con nuestros hermanos, pero la palabra de Dios siempre está permanentemente en nuestros labios y debe ser el centro de la conversación de los hijos e hijas del Señor. Y no solo fieles, ¿no es cierto? O ejemplo, siendo fieles en palabra, sino también en conversación. Es la forma de vida, mi forma de vida, mi carácter, ¿no es cierto? También debe ser un ejemplo para mis hermanos. Siempre. Yo nunca voy a olvidar, hace muchos años atrás, sí, pastor muy importante, muy prominente dentro del área fundamentalista, un baluarte en realidad, un hombre muy poderoso en la palabra. Y nunca voy a olvidar, ¿no es cierto?, que hubo algunos hermanos que tuvieron que salir de su iglesia porque él tenía unos arrebatos de mal carácter, ¿verdad? Y ofendía mucho a sus hermanos en Cristo. Y varios de los hermanos tuvieron que salir efectivamente de esa iglesia por el mal carácter de ese pastor. Imagínense ustedes, un hombre, ¿no es cierto?, que supuestamente es un hijo del Señor, un representante del Señor en la tierra, ¿verdad? Pero que su carácter de jugada mala pasada en muchas oportunidades. No podemos darnos ese lujo nosotros. No podemos darnos el lujo de ser dominados de nuestro mal carácter o nuestro carácter débil, nuestro carácter carnal que no glorifica al Señor. Debemos controlar el viejo hombre y controlar a la vieja mujer. No dejar que salga. Muchas veces dejamos que salga el viejo hombre o la vieja mujer aquí mismo en la iglesia y nos decimos cosas hirientes y miramos feo a los hermanos. Eso es un hombre y una mujer carnal. No es la característica de un hijo fiel o de una hija fiel. Es una carnalidad que se está soltando dentro del pueblo del Señor. Debemos controlar todas estas cosas, porque no olvidemos que parte de nuestras responsabilidades también es velar por la paz de nuestra iglesia. Y si yo soy un hombre que no refreno mi lengua y que no refreno mi carácter y manifiesto mi mal carácter ante cualquier hermano, entonces voy a ser piedra de tropiezo para mis hermanos y un mal ejemplo y un mal testimonio dentro de la congregación y voy a cooperar, ¿cierto?, para la destrucción, para la división dentro de la iglesia. Eso no debe ser, hermano, dentro del pueblo del Señor. Debemos ser ejemplo de los fieles. Pablo también decía a Timoteo, sintiendo esta gran responsabilidad que él tenía, lo siguiente, ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 16, cuando Pablo dice las siguientes palabras: más por esto fui recibido a misericordia. O sea, por esto el Señor me recibió en sus brazos, por esto el Señor perdonó mis pecados, aunque yo no lo merecía, ¿verdad? No soy merecedor de esta misericordia del Señor. ¿Para qué? Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Para que Jesucristo mostrase en mí su gran amor, ¿verdad? Por eso dice, por esto fui recibido misericordia de parte de Dios, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Nuevamente vemos aquí la palabra ejemplo. Entonces, las palabras de Pablo, resonando seguramente en la conciencia de Timoteo: ninguno tenga el poco ojo. Que nadie te mire en menos porque eres joven. Que nadie te mire en menos tal vez porque no tienes los estudios que debías tener. Que nadie te mire en menos, ¿cierto?, porque por cualquier cosa. No. Pero sé ejemplo, dice. Cualquiera de nosotros puede ser ejemplo. Puede ser ejemplo un analfabeto. Puede ser ejemplo un hermano que a lo mejor no terminó sus estudios. Pero puede ser ejemplo, dice. Por eso dice, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Tenemos la responsabilidad entonces de ser ejemplo en todas estas áreas de nuestra vida. Y ser ejemplo, hermanos, es servir de modelo, en realidad, para que otros puedan imitar ese modelo. Aunque somos indignos, sí, en que otros siquiera puedan imitar, ¿no es cierto?, nuestra vida, pero que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un hecho o una conducta, el ejemplo, que se toma como modelo a seguir para bien o para mal también. Podemos ser mal ejemplo para muchos, podemos ser buen ejemplo, pero también podemos marcar a algunas personas
por nuestro mal ejemplo. Por eso también las palabras de Pablo a Timoteo diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, no flaquees en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás de los que te oyeren. O sea, a través de nuestro buen ejemplo, otros pueden llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, u otros también pueden huir de la fe por causa de nuestro mal ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos topado a mucha gente en nuestro caminar en la vida que nos ha dicho: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo cuando fui a la iglesia conocí a una persona, ¿no es cierto?, que era de esta forma en la iglesia y que era de esta otra forma en la casa, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, que fue negativo para esa persona. Aunque esa persona no tiene excusa también. No va a poder excusarse ante Dios, ¿no es cierto? Es que yo, Señor, no te seguí por este mal ejemplo. No tiene excusa, ¿verdad? Pero Dios permita que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo para aquellos que se van a perder, ¿verdad? El buen ejemplo, entonces, es el comportamiento que fortalece, en primer lugar, a la familia, que es nuestro entorno inmediato. Si yo como padre doy un buen ejemplo, ese buen ejemplo va a fortalecer a mi familia. La madre, si es un buen ejemplo, ¿qué hará? Fortalecerá a esa familia, fortalecerá, ¿no es cierto?, la vida de esos pequeños, de esos pequeñitos, ¿no es cierto?, de 4, de 5 años, que están recién dando los primeros pasos en la vida. Nunca olvidarán el ejemplo de sus padres. Y por supuesto también a la iglesia donde servimos a Dios y a nuestros hermanos. Nuestro testimonio y nuestro ejemplo entonces marcará a nuestra familia, a nuestros vecinos y a nuestros hermanos en Cristo también. Por eso que el Señor Cristo dijo las siguientes palabras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que la gloria sea para el Señor y no para nosotros, ¿verdad? Que no nos importe cosechar aplausos de otros, porque si otros ven las buenas obras en nosotros o ven que somos ejemplo, entonces que eso sirva para que ellos no nos aplaudan, sino que glorifiquen al Señor por causa de nuestro buen ejemplo que hemos dado. Que la gloria sea siempre para el Señor. ¿Hemos considerado cuánto impacto tienen las palabras o el ejemplo a quienes nos rodean? ¿Nos hemos puesto a pensar en esto alguna vez? ¿Qué impacto tiene el ejemplo que damos nosotros en aquellos que nos rodean? No podemos dejar de pensar en el impacto que sufren los niños con el ejemplo o el mal ejemplo de sus padres, ¿verdad? En mi profesión he conocido muchos pequeños, de quinto, sexto, hasta octavo básico, ¿cierto?, que es hasta donde están en el colegio con nosotros. He escuchado muchos niños que arrastran ciertos traumas desde más pequeñitos por causa de malos ejemplos o malas decisiones de sus padres. Muchos, más de lo que ustedes imaginan. Y que eso no les permite vivir con libertad a esos jóvenes y a esos preadolescentes. Porque esos ejemplos de sus padres o de sus madres, ¿verdad?, les arrastran hasta octavo básico y después van a la enseñanza media y a la universidad y a la adultez. Llegan, ¿no es cierto?, con todas estas cosas en la mente, martillando constantemente en la conciencia, ¿verdad?, de esas personas, recordando los malos ejemplos o los malos testimonios, ¿no es cierto?, entregados por sus padres o por sus madres. Entonces, podemos ser buen ejemplo o podemos ser mal ejemplo, ¿cierto? No solo para nuestra familia, sino también para nuestros hermanos en Cristo. Se necesita un esfuerzo, en realidad, para vestirnos de cualidades semejantes a las de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra meta, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Perfecto hombre, perfecto Dios. Nunca llegaremos a la estatura de Cristo en esta tierra, y esa es una realidad que debe darnos tristeza también, en cierto modo, en nuestro corazón, ¿verdad? No podemos dejar de pensar en las palabras y tal vez en el remordimiento o en la tristeza del apóstol Pablo al verse tan pecador, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que amaba al Señor y teniendo tanta luz de parte del Señor para ver sus propios pecados en su vida y exclamar y decir: miserable hombre de mí, ¿verdad?
En esta tierra jamás llegaremos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, pero es claro que necesitamos esforzarnos para vestirnos de esas cualidades que tenía nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan. Hemos sido encaminados entonces de parte de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial en la senda de la rectitud y de las buenas obras y del buen testimonio para otros, habiendo sido hechos una nueva criatura, como Dios nos lo ha hecho a cada uno de nosotros. Pero debemos ser, como dice Pablo, diligentes en esto, para mostrar lo mejor a quienes nos rodean, hermanos. Y esto no se trata de vivir una vida hipócrita, simplemente se trata, ¿no es cierto?, de restringir lo más posible, lo más que podamos, al viejo hombre y a la vieja mujer. No dejar e impedir que este viejo hombre y esta vieja mujer salgan de nosotros. Que cada vez que el viejo hombre o la vieja mujer salgan, hermanos, saldrá para provocar problemas y dificultades. Nunca saldrá el viejo hombre o la vieja mujer para bendecir o para llevar bien a otros. Siempre lo hará para dividir, para llevar odio, para llevar rencor y para causar el mayor daño posible dentro de aquellos que nos rodean. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. Si tú dices que tienes fe, entonces tu vida debe reflejar esa fe verdadera. Virtud quiere decir movimiento, quiere decir algo que se hace. La fe, ¿verdad? No podemos verla, pero la fe con obras sí podemos dimensionarla a través de las obras. Santiago decía: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. La fe no es contemplativa, la fe debe movernos a servir al Señor. Por eso dice: mostrad en vuestra fe virtud. Y luego, en la virtud, ciencia, el conocimiento. ¿Y cómo vamos a adquirir conocimiento si no estudiamos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a adquirir conocimiento si no leemos la palabra de Dios? ¿Verdad? Todos los días. Y luego dice: y en la ciencia, en el conocimiento, ¿verdad?, profundo de las Escrituras, debemos añadirle templanza, o sea, dominio propio. No puedo dejar libre mi carácter o mi mal carácter, ¿verdad?, porque eso siempre va a provocar problemas y daño. Nunca va a hacer, ¿verdad?, algo bueno el carácter así, suelto, ¿no es cierto?, nada más por donde vayamos. Y luego dice: en este dominio propio, en la templanza, debemos manifestar la paciencia. La paciencia, el fruto del Espíritu Santo, no la nuestra, ¿verdad? Porque a veces, y eso es realidad, de que no tenemos la paciencia suficiente para soportar las dificultades, los problemas, o para soportar siquiera a aquellas personas que son difíciles de aguantar, que no todos somos iguales, ¿verdad? Hay personas que son difíciles de soportar, y allí tenemos que manifestar esta paciencia que se produce por causa del dominio propio, de esta templanza que el Espíritu Santo puede darnos en nuestra vida. Y una vez que tenemos esta paciencia, debemos manifestar a través de la paciencia también el temor de Dios. Ese temor reverente, ese temor que nos hace amar al Señor de todo nuestro corazón y servirle. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, simplemente amor. El amor de Dios, ¿verdad?, que nos hace respetar el primer y gran mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Si usted ama más a sus hijos, si usted ama más sus bienes terrenales que al Señor, entonces no está amando al Señor o el Señor lo pide. Porque Dios quiere el primer lugar en la vida, no quiere el segundo lugar. Dios quiere todo, no quiere una migaja, no quiere un poco de nosotros, ¿verdad? El Señor simplemente, como dice su palabra: hijo mío, dame tu corazón. Y eso significa todo, ¿verdad? Que no nos reservemos nada para nosotros, lo que le demos todo al Señor, que aún nuestra vida le pertenece a Dios. Nada es nuestro, ¿verdad? Absolutamente nada. Llegamos a este mundo con una vida prestada, desnudos nacimos y sin nada nos vamos.
Así dice la palabra del Señor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos hay que andan ociosos y andan estériles? Que no tienen fruto, y que andan ociosos y que hacen cosas que no convienen, que no controlan su carácter, que no controlan su lengua, que no controlan nada en su vida y que andan dando pésimo testimonio y mal ejemplo, ¿no es cierto?, por doquier. Cuando consideramos entonces los ejemplos que Cristo dejó para nosotros, debemos entender que debemos imitar su comportamiento. Así como Cristo fue, nosotros debemos también comportarnos. Debemos reflejar la bondad de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia que nuestro Señor tuvo y el amor hacia todas las personas. Es fácil demostrar el amor hacia todas las personas, ¿cierto? Que mucha gente cree, o quien no siente tristeza cuando ve a alguien sufrir, ¿verdad? Tiene que ser alguien muy inhumano, corazón muy duro y muy rebelde y pecador y contrario, ¿no es cierto?, a Dios, para que simplemente no sienta nada frente al sufrimiento ajeno. ¿Quién no sufre cuando ve a alguien, ¿no es cierto?, en problemas o en dificultades? Debemos entonces reflejar todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como ejemplo. No siempre, obviamente, es fácil hacerlo, pero es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere menos que nosotros que esto. Somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos la alta responsabilidad de ser ejemplo de los fieles. Pablo exige, y como Dios exige a través del apóstol Pablo en su palabra, ¿no es cierto?, no solo a Tito, no solo a Timoteo, sino que también a cada uno de nosotros quienes somos sus hijos. ¿Alguna vez han estado ustedes con alguien que profesa ser cristiano, pero luego anda haciendo cosas que no son dignas de un cristiano? Tal vez usan el nombre de Dios en vano o hablan vulgarmente. Tal vez son supersticiosos, esparcen chismes maliciosos o son malos y crueles con otras personas. Cuando alguien declara su amor por Dios y luego actúa impíamente, es un pobre reflejo del Señor y un mal ejemplo para el pueblo de Dios. No debemos imitar esos malos ejemplos, ni debemos escandalizarnos cuando veamos estas cosas. Simplemente, la mirada nuestra debe estar hacia nuestro Salvador, nada menos que Él. Nada más es más digno que nuestro Señor de poder mirarlo para imitar su buena conducta e imitarlo para nuestras vidas. ¿Cómo podríamos nosotros ser lumbreras para los demás cuando vivimos de mala manera? No podemos, en realidad. Tito 1:16 dice: profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Esas no son las características del pueblo de Dios. No son las características de un hijo de Dios. Son características del hombre o la mujer apóstatas, aquellos que abandonan la fe, que nunca han sido salvos en realidad. Que en alguna vez tal vez sintieron o se vieron convencidos, ¿no es cierto?, que era la verdad, pero nunca lo aceptaron en sus corazones para salvación. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Qué tremendas palabras, Pablo. Sed imitadores de mí. ¿Quién de nosotros podría pararse aquí adelante y decir, delante de toda esta congregación que es muy pequeña, decir, imítenme a mí? Así que yo imito al Señor, ustedes imítenme a mí. ¿Quién de nosotros podría hacerlo? ¿Ah? Qué grandes palabras para un hombre. Y sin embargo, Pablo, con tanta elocuencia, pudo decirlo, porque estaba seguro que su ejemplo no era porque él era un hombre excepcional, sino que él estaba seguro que Cristo habitaba en su corazón y que era un hombre que estaba siempre lleno del Espíritu Santo para glorificar el nombre del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 8.
El apóstol Pablo estaba convencido que ser ejemplo entre el pueblo de Dios es clave para ser líder para ese pueblo. Este mismo consejo que dio a Timoteo es el que da a cada uno de nosotros. Tenemos el deber, realidad, y el privilegio de ser cabeza y ejemplo de nuestras familias, pero también de nuestras congregaciones. Ser ejemplo de los fieles, es lo que dice la palabra del Señor. Cuando este principio falla en la vida del cristiano, hermano, las cosas nunca van a funcionar. Jamás. No podemos pretender que todo funcione bien o pretender que aquí no ha pasado nada si no estamos siendo ejemplo, ¿verdad?, de aquellos que nos rodean. El mismo Señor Jesús es un ejemplo para nosotros, mostrando su total dependencia de su Padre. Jesús siempre mostró la dependencia del Padre. Nunca mostró que podía actuar solo. Así también nosotros debemos mostrar toda nuestra dependencia de parte de Dios y no mandarnos solos o hacer lo que se nos antoja por la vida. Su vida de oración, la del Señor Jesucristo, su integridad y obediencia son una prueba, en realidad, de todo esto. Y es lo que debe marcar nuestra vida también, la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pasaba largas horas orando. Comenzó su ministerio orando, no olvidemos, 40 días, 40 noches estuvo en el desierto, orando. ¿Verdad? No estuvo turisteando el Señor en el desierto, estuvo orando porque sabía que comenzaba un ministerio corto, intenso, ¿verdad? Y que era extremadamente complejo y difícil para él. Y cuando Jesús estuvo a punto de terminar su ministerio, también lo hace con oración, entregándose y encomendándose al Padre Celestial ahí en el huerto de Getsemaní, pidiéndole a su Padre Celestial la fortaleza para cumplir con aquello para lo cual había venido a esta tierra. Y cuando estuvo a punto de expirar en la cruz también, vemos a un Señor absolutamente sumiso a su Padre Celestial, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Somos así nosotros? ¿Estamos dispuestos, ¿cierto?, a encomendar toda nuestra vida al Señor y a ser ejemplo de nuestros hermanos también que son más pequeños? Debemos tener tanto cuidado, mis hermanos, especialmente con nuestros hermanos que son nuevos en la fe. ¿Qué responsables somos nosotros que somos ya mayores en la fe, los que llevamos años en la fe? Tenemos una responsabilidad de mostrar lo mejor a nuestros hermanos que vienen llegando a nuestra iglesia. Un mal ejemplo nuestro puede echar de la iglesia y echar de Cristo también a un alma. Por lo tanto, debemos tener sumo cuidado con lo que hablamos. No hay algún hermano o hermana que es nueva o nuevo, ¿no es cierto?, en la congregación. Nuestros labios deben glorificar el nombre del Señor. Porque nuestros hermanos que vienen llegando al mundo, acuérdense ustedes, cuando nosotros también llegamos al Evangelio, a la luz de Cristo, ¿qué esperábamos encontrar en la iglesia? Esperábamos encontrar, ¿no es cierto?, en la iglesia a todos los hermanos espirituales. Pensábamos que todos en la iglesia eran buenos, eran buenas personas, que no había odio, no había rencor, no había malas palabras. ¿Y qué hubiera pasado si alguno de nosotros hubiera experimentado eso, siendo muy niños en la fe, al llegar a la iglesia donde llegamos? Yo creo que no estaríamos aquí, por esos malos ejemplos, ¿verdad? Qué importante entonces, ¿no es cierto?, es que mostremos lo mejor de Cristo en nuestra vida a aquellos, ¿no es cierto?, que están comenzando el camino del Evangelio. No seamos malos ejemplos, ¿verdad? No seamos piedra de tropiezo. No olvidamos esas palabras severas de nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños, ¿qué dijo el Señor? Mejor le fuera, ¿no es cierto?, que se le atase una piedra de molino en su cuello y fuera lanzado profundo en la mar. Así de grave es hacer daño a un hermano nuevo, a una hermana nueva que llega a la iglesia buscando a Cristo. Así de grave es. Dios no lo aprobará jamás, nunca, sea quien sea que esté dando el mal ejemplo, ¿verdad? La vida de oración, entonces, de nuestro Señor Jesucristo, su integridad y su obediencia, perdón, es lo que nosotros debemos siempre estar imitando. Las palabras pueden convencer, pero finalmente siempre será el ejemplo lo que se recordará, ¿verdad? Y será influencia para otros. Eso es una verdad, hermano, irrefutable.
una verdad que nosotros no podremos cambiar. Yo podría decir 1000 palabras hermosas, pero finalmente será el ejemplo lo que quede. Será el ejemplo que sea capaz de transformar la vida de otros. No para salvación estoy hablando. Sí podemos influir nosotros en la transformación de la vida de muchas personas, por ejemplo. El apóstol Pablo sabía esto perfectamente y por eso se atrevió a decir estas palabras: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque yo no hago mi voluntad, porque yo no estoy viviendo como se me antoja, que yo estoy imitando a Cristo. Y tengo cuidado de hacer lo que Cristo quiere con mi vida. Durante toda su vida, el apóstol Pablo fue ejemplo en conducta, de tal forma que tenía toda la autoridad moral para amonestar a los demás, tal como lo hizo con los ancianos, incluso de la iglesia de Mileto. Ahí en Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 18, reunidos con los ancianos. Fíjense ustedes, los ancianos, ¿verdad? Hombres maduros en la fe. El Señor les dice lo siguiente: y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo. Ustedes lo saben perfecto, ¿verdad? Podrían los ancianos haberle dicho: sí, Pablo, sabemos, acuérdate de tus errores, acuérdate de lo que hiciste. Pero Pablo, con toda propiedad y con una limpia conciencia ante el Señor, pudo decir esto a los ancianos, porque él sabía perfectamente que siempre se comportó como Dios le había encomendado. Ahora, ¿por qué son tan importantes las palabras? Podemos encontrar la importancia de las palabras en el libro de Santiago. Las palabras no son sin importancia en la vida de las personas. Debemos ser buenos entendedores nosotros. Y como dice la palabra del Señor, el consejo para nosotros, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Así deberíamos ser nosotros, prontos para escuchar la palabra del Señor, pero tardo, ¿no es cierto?, para hablar, demorarnos en hablar. Siempre cuando me preguntan algo, como una costumbre que tengo, no sé, un TOC, como le llaman ahora, pero me preguntan algo, nunca respondo al tiro, porque mi mente empieza a trabajar y me exige: pero responda. Pero no puedo porque estoy pensando, ¿verdad? Que tengo tal en mi mente esa palabra, ¿cierto? Debemos ser prontos para oír nosotros y tardos para hablar. Porque cada vez que hablamos, somos prontos para hablar y damos una pronta respuesta, siempre, hermano, nos vamos a equivocar. Siempre vamos a decir lo que no corresponde. Debemos pensar bien nuestras palabras, pensar bien lo que vamos a decir y después, ¿cierto?, hablar con toda tranquilidad, siendo dirigidos por el Señor. Porque Lucas capítulo 6, 45 nos da una verdad absoluta con respecto a esto, diciendo: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El viejo hombre y la vieja mujer permanentemente estarán en nuestra vida. No podremos desprendernos de ellos hasta que partamos a la presencia del Señor. Por lo tanto, nosotros somos prontos para hablar y pronto para irar. Estaremos dando pie, ¿no es cierto?, para que ese hombre de pecado o esa mujer de pecado salga, ¿no es cierto?, a través de nuestros labios y cause el mayor problema y daño posible a los hermanos en la fe, especialmente a los pequeñitos, como los llamó nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que la boca revela lo que hay en el corazón. Las palabras feas revelan una fealdad interior y las buenas palabras revelan una belleza interior que no es nuestra, porque es nuestro Señor Jesucristo, que mora, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Santiago 3:11 dice con respecto a esto: ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? No podemos ser así nosotros. Por nuestros labios no pueden salir maldición y no pueden salir bendiciones en la iglesia y luego maldecimos, ¿no es cierto?, en el mundo. No pueden estar esas palabras en nosotros. Yo recuerdo que había unos niños, ¿cierto?, que jugando
siempre decían y maldecían, jugando, porque lo copiaban de las películas, ¿no es cierto?, que ellos veían y maldecían. Yo una vez me acerqué y dije, hijo, ¿sabes que no digan esas palabras tan fuertes? Porque ellos maldecían eso. No lo digan ustedes. Ustedes obvien esas cosas, no las digan, ¿verdad? Porque al Señor no le agrada que ustedes de sus labios diciendo eso. Eso es tan feo como decir la grosería más mala, ¿verdad? Espero que nunca más lo hayan hecho, ¿cierto? Pero hubo un tiempo que era como moda, ¿cierto? Los niños maldecir, que las películas lo hacían. Entonces, la boca siempre revelará lo que hay en el corazón. Así también el corazón que ha sido transformado por el Señor se evidencia por los labios, de los cuales salen palabras de edificación y palabras de bendición. Por el contrario, un labio grosero, ofensivo, mentiroso, dejará al descubierto que en nuestras vidas aún hay cosas pendientes que no hemos entregado al Señor. No podemos jamás entonces ser ejemplo si nuestros labios por una parte alaban al Señor y por otra ofenden a las personas. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Debemos ser ejemplo en conversación también. Nuestra conducta debe ser un ejemplo para nuestros hermanos. ¿Es nuestra manera de vivir un ejemplo para otros? ¿Nuestra vida es digna de ser imitada, hermano? ¿Qué se dirá cuando usted parta de esta tierra? En su funeral, yo siempre me preguntaba eso. En mi funeral, cuando mi ataúd esté ahí, ¿qué se dirá de mí? ¿Verdad? Claro, algunos dicen, total, yo no voy a saber nada, va a ser tarde, que digan lo que quieran, ¿verdad? Pero sería importante que el Señor nos revelara, ¿no es cierto? Aunque no corresponde, pero que el Señor nos revelara qué dirá la gente de nosotros cuando nos estemos en esta tierra. Qué bueno era el hombre, ¿no es cierto? Qué bueno era mi padre, qué buena era mi madre, mi esposa, mi esposo, tan bueno que fue un ejemplo. ¿Será eso? O sea, menos mal que se murió. Qué tanto que me hizo sufrir en vida, ¿no es cierto? Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Han escuchado eso ustedes? Yo sí. Y es triste escuchar de un finado, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? Menos mal que se murió, que fue malo. ¿Ya? Bueno, que el Señor nos tenga misericordia, que ese no sea el ejemplo que nosotros dejamos, ¿no es cierto?, a nuestros deudos en esta tierra. Que sea un buen ejemplo. Que dejemos un vacío, en realidad, difícil de ser llenado por el buen ejemplo, por el buen testimonio, por el amor, ¿verdad? Y por la vida, ¿no es cierto?, y el esfuerzo que podemos hacer en esta tierra por nuestros seres queridos y por nuestros hermanos también. La gente de hoy vive como se le da la gana sin importar. Y sin importar si lo que hace afecta o no a otras personas. Nuestra vida debe ser distinta, hermano. Porque lo que representamos en esta tierra es más elevado que el razonamiento y la moral humana. No nos representamos a nosotros mismos. Representamos a Dios, a nuestro Padre Celestial. Somos embajadores de Cristo. Es alta la responsabilidad ser embajador. Qué importante es esto, ¿cierto? Por otra parte, qué triste es cuando un embajador o un representante de un país es mal ejemplo o es producto de risotadas y de menosprecio, ¿verdad? Porque esa persona no se representa a sí misma, sino que representa a una nación, a un país, a un pueblo. Nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser dignos de esa investidura que el Señor nos ha dado. Como dice 2 Corintios 5:20, la primera parte del versículo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores del Señor. Fíjense ustedes qué importante es eso. Somos embajadores, representamos al Señor de nosotros. ¿Cuántos falsos profetas se atribuyen a esto diciendo que son representantes de Dios en la tierra? La Iglesia Católica aduce que el Papa es el representante y único representante de Dios en la tierra.
Pero nosotros, estos pequeñitos, ¿no es cierto?, que no somos tan gran cosa en este mundo, sí, de verdad, somos embajadores en esta tierra. Representamos al Señor en esta tierra. Aunque otros nos menosprecien, aunque otros no vean, ¿verdad?, la alteza de esa investidura que Dios nos ha dado. Hay muchas otras cosas que quisiera decir, pero me la quería mucho, ¿ya? Pero debemos ser ejemplo en amor también. No es sorpresa que el amor esté en esta lista de virtudes, de las cuales nosotros debemos manifestar, ¿cierto?, este ejemplo de nuestros hermanos y de los fieles. Puesto que el amor es la principal, hermanos, escuchen esto, el amor es la principal de todas las gracias y virtudes que Dios ha compartido con nosotros. Como el mismo apóstol Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. Miren ustedes, aquí hay tres palabras importantes. La fe, que es la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza gloriosa de la vida venidera. ¿Qué cristiano puede vivir sin fe y esperanza? No podríamos vivir sin fe y esperanza. Pero también dice, y el amor. Y estas tres dice, pero la mayor de ellas no es la fe, no es la esperanza, es el amor. Qué importante, hermanos, entonces, es que seamos ejemplos en amor. Primero, en amor a Dios. ¿Cuánto ama a Dios? Y ese amor de Dios se refleja en conductas también. No es un amor platónico, ¿no es cierto?, que yo lo tengo en secreto y que nadie sabe que yo amo a Dios. Es un amor platónico, ¿verdad? Cuando éramos niños, ¿cuánto tuve un amor platónico? Se enamoraban de una niña y nadie lo sabía en secreto. A eso se le llama un amor platónico. Pero el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón no es un amor platónico ni contemplativo. Es un amor que debe reflejarse a través de una conducta, ¿verdad? Y esa conducta nos hace amar a nuestros hermanos. El amor es una característica entonces distintiva de un cristiano verdadero. Como dice 1 Juan 4, 7 y 8. Carísimos. ¿Qué quiere decir? Muy amados, dice. Amadísimos hermanos, dice el apóstol. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso que de estas tres cosas, ¿verdad?, que dice el apóstol, la fe, la esperanza y el amor, la mayor de ellas es el amor. Qué importante, ¿verdad?, es manifestar el amor de Dios en nuestro corazón. Y eso no significa que yo voy a andar saludando a los hermanos a cada rato, pasando, hermano, cuánto lo amo, aquí. No, no es eso. El amor de Dios se refleja, ¿no es cierto?, en mi entrega primero al Señor. ¿Cuánta entrega doy a mi Dios en primer lugar? Y si estoy dispuesto a esa entrega, hacerla hacia mis propios hermanos también. ¿Y cómo? Soportando a mis hermanos que son difíciles de soportar. Porque habemos algunos que somos difíciles de soportar, ¿verdad? Entonces, allí es donde debemos manifestar este verdadero amor, soportando a aquellos hermanos que son más difíciles. No es fácil, hermano, porque esto es contra naturaleza humana. Pero no olvidemos que, como dice la palabra del Señor, nada podemos hacer si el Señor, ¿verdad?, no nos revistiera de su gracia por medio del Espíritu Santo. O sea, andamos en la carne, esto será imposible de practicar. O sea, andamos en el Espíritu, será posible. Que Dios, ¿no es cierto?, hará que el amor, que su amor, sea derramado en nuestro corazón. El amor entonces debe marcar todo lo que hacemos, pues todo lo que hacemos con amor, siempre, hermano, va a ser con excelencia. Siempre. Yo he conocido muchos colegas que trabajan por años en la docencia, profesores que llevan en aula 25, 30 años, enseñando lo mismo durante 30 años. Y cuán amargados y tristes están. Llevan una vida tan triste. Y cada día que se levanta, dice, otro día más, hacer lo mismo. Qué triste, ¿verdad?, vivir la vida así. ¿Dónde está la diferencia? En que si nosotros hacemos con amor las cosas, entonces nunca nos va a pesar hacerlo.
siempre nos vamos a gozar de aquellas cosas que hacemos y lo vamos a hacer siempre lo mejor posible. No van a ser perfectas, hermano, ¿ya? Nunca van a ser perfectas. Las obras no son perfectas, pero van a ser siempre lo mejor posible. Y a eso me refiero cuando digo que serán con excelencia. Excelencia no significa perfecto, significa que está hecho con el mejor de los esfuerzos, que dio lo mejor de sí, que dio todo lo que tenía para dar. El amor de Dios que ha sido derramado entonces en nuestros corazones nos conducirá siempre a presentar un testimonio que sea ejemplo a quienes nos rodean. No me voy a alargar tanto, voy a terminar con esto, con este ítem nada más, si no os voy a aburrir. ¿Ya? Y este es importante, quiero detenerme en esto para finalizar con este ejemplo en espíritu. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los fieles en espíritu. Esta expresión no se refiere al Espíritu Santo de Dios, ni tampoco se refiere al espíritu del cual estamos conformados, ¿no es cierto?, como seres humanos. No se refiere a eso, sino que se refiere al ánimo que podemos contagiar a otros para emprender las cosas. A ese espíritu se refiere. Sé ejemplo en espíritu. ¿Cuál es el espíritu con el que te levantas, con el que vives, y con el que trabajas y con el que haces las cosas? ¿Con qué espíritu haces la obra del Señor? ¿Con qué entusiasmo quiere decir eso? ¿Con fervor el servicio al Señor y a su pueblo? Bueno, esto, el entusiasmo y el fervor, debe ser notorio en nuestro servicio al Señor. Y todo lo que hagamos debe estar marcado por este ejemplo en espíritu. En todas las áreas de nuestra vida, hermano. Romanos 12:11 dice, en el cuidado, no perezosos, no flojos, sino que dice ardientes en el espíritu. ¿Qué me gusta esa frase? Ardiente en el espíritu. O sea, que siempre se note que tengo ganas de hacer las cosas. Que le digan, que otras personas le digan a usted, hoy me encanta, que usted siempre que hace las cosas, tiene ese ánimo de hacer las cosas, ¿verdad? Me contagia. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos contagiando, ¿verdad? Ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. No como una cosa pesada, ¿verdad? No debiéramos llevar una vida pesimista, amargada todo el tiempo. No, el Hijo de Dios no debe ser pesimista. Debemos vivir con esperanza, levantar nuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, dice el Señor. Debemos vivir con nuestra cabeza levantada, no pesimista, con optimismo, pero no un optimismo del mundo. El optimismo lo cambiaría yo por esperanza, por la esperanza salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si vivimos siendo pesimistas o amargados todo el tiempo, eso desmotivará, hermanos, aún al más optimista. ¿O no? ¿Han trabajado ustedes alguna vez con alguna persona pesimista? Que todo, hermano, no, pero que esto otro, no, pero aquella, ¿verdad? Hay cosas más terribles que estar con una persona así, ¿verdad? Entonces, esas personas pueden desmotivar al más motivado. Nosotros no. También, ¿no es cierto?, nuestro ánimo y fervor debe ser un ejemplo que aliente y motive a otros en la fe y al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice la palabra del Señor en Hebreos 10:24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos. ¿Qué entendemos por provocarnos, verdad? Cuando alguien pelea con nosotros, miren, me está provocando. ¿Ah? Entendemos que esa provocación es para la pelea, ¿no es cierto? Para el disgusto. Pero aquí dice, para provocarnos al amor. Qué lindo eso. Hermano, provoque al amor a otros y yo a otros al amor. ¿Ah? Siendo un hermano lleno de esperanza, de optimismo, de fe en el Señor, de alegría, que lo que hago acá, hermano, hagamos esto, sirvamos al Señor, hagamos aquí, ¿verdad? ¡Oh, qué lindo! ¿A quién no le dan ganas de trabajar? Entonces, si el hermano abre un día llega, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, a todos nos van a dar ganas de hacerlo, ¿sí? Porque trae un optimismo, trae esa fe, esa esperanza y ese gozo de poder servir al Señor que me transmite. Por eso que Pablo decía a Timoteo, ese ejemplo de los fieles en espíritu. En el cuidado no perezosos, entonces, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Nuestro buen ánimo entonces debe estimular a otros a tener ferviente amor y a estar dispuestos a servir a Dios siempre. Debemos tener cuidado con lo que estamos transmitiendo a los demás. Muchos creyentes están transmitiendo rencor, celos, envidia, chismes y tantas otras cosas que no ayudan a la edificación de la iglesia. Estas cosas son veneno para el pueblo de Dios. Estas cosas estancan la obra del Señor. La pregunta que debemos hacernos nosotros: ¿soy yo un ejemplo de espíritu? ¿O soy un pesimista? ¿O soy un derrotado antes de hacer algo? Siempre hay tiempo de crecer y de madurar para glorificar al Señor. Nunca es tarde. Sé ejemplo entonces en espíritu con el ánimo que transmites a los demás hermanos. Para terminar entonces, no hay duda acerca de la importancia que atribuye Dios al tipo de ejemplo que podemos ser cada uno de nosotros a quienes nos rodean. Es importante el tipo de ejemplo que es usted o que soy yo. El sacerdote Elí, por ejemplo, fue duramente juzgado por Dios por no ser el mejor ejemplo para sus hijos. Aunque había sido un sacerdote fiel, había fracasado como padre. Sigamos las instrucciones del Señor y pidamos siempre en oración que nuestro ejemplo sea digno de ser imitado por otros, siendo ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Edifiquemos con nuestra forma de hablar. Imitemos a Cristo. Demostremos amor sincero por los demás. Sirvamos a Dios con fervor. Que el Señor les bendiga.